Hola, en este video vamos a utilizar los calores específicos para determinar el cambio en la energía interna y el análisis de energía en sistema cerrado para gases ideales. El primer ejercicio nos pide que determinamos el cambio de energía interna del hidrógeno utilizando el calor específico como una función de temperatura, el calor específico a volumen constante a la temperatura promedio y el calor específico a volumen constante a temperatura ambiente. Para ello vamos a utilizar las tablas que vienen en el libro de termodinámica de Yunus Engel para cada uno de estos incisos. Comenzamos viendo la ecuación empírica del calor específico como una función de la temperatura. Si nosotros observamos la tabla A2C, nos vamos a dar cuenta que el calor específico molar a presión constante tiene esta función: A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo, donde las unidades del calor específico molar a presión constante es kilojoule sobre kilomol Kelvin y la temperatura en Kelvin. Buscamos en esa misma tabla A, B, C y D para el hidrógeno y tendríamos estos datos. Nos andan pidiendo el cambio en la energía interna. Nosotros tenemos la función del Cp molar. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es recordar lo siguiente. Tenemos que la entalpía es igual a la energía interna más el producto presión por volumen específico. Las unidades es kilojoules por kilogramo. Vamos a sustituir con la ecuación del gas ideal U. Sustituimos PV por la constante del gas por la temperatura y después derivamos. Sería DH es igual a DU más R, que es una constante, por DT. Y posteriormente dividimos todo entre DT y nos quedaría DH entre DT va a ser igual a DU entre DT más R. DH entre DT es el calor específico a presión constante. Esto lo pasamos al lado izquierdo. DU entre DT es el calor específico a volumen constante y esto es igual a R. Esto es en kilojoules sobre kilogramo. Si lo queremos en base molar, entonces sería calor específico molar a presión constante menos calor específico molar a volumen constante va a ser igual a la constante universal, RU. Y esto sería en kilojoules sobre kilomol Kelvin. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. DU es igual al Cb molar por diferencial de temperatura, donde el Cb molar pues va a ser igual al Cp molar, despejando de acá, menos RU. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos DU va a ser igual. Aquí tenemos la función del Cp molar. Entonces lo único que vamos a hacer a esta expresión le vamos a restar RU. Esa RU se la vamos a restar a A,
significa que tendríamos A menos RU más BT más CT al cuadrado más DT al cubo, y todo esto es el CB molar por el diferencial de temperatura. Entonces vamos a integrar. Aquí integraríamos desde 1 a 2 y aquí hacemos lo mismo. Entonces vamos a ir integrando. Vamos a separar. Esta es una integral, segunda integral, tercera integral, cuarta integral. Al integrar el lado izquierdo nos quedaría que sería el cambio en la energía interna molar va a ser igual esto es constante, va multiplicando por el dt, entonces sería A menos RU integral desde 1 al 2. En este caso voy a colocar temperaturas desde T1 hasta T2, diferencial de T, más el B es la constante, sería desde T1 hasta T2, T de T, más C integral desde T1 hasta T2, T cuadrada, diferencial de T, más D integral desde T1 hasta T2, T cúbica, diferencial de T. Entonces tendríamos que del lado derecho nos quedaría, aquí sería A menos RU, que te multiplique a T2 menos T1, esta primera parte. Luego esto nos quedaría B sobre 2, que te multiplique a T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. Y luego aquí nos quedaría más C sobre 3, que te multiplique a T2 al cubo menos T1 al cubo. Y el último término sería D sobre 4, que te multiplique a T a la cuarta, T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta. Por lo tanto, en esto hay que sustituir y el RU, aquí estarían los valores de A, B, C y D, y el RU que vamos a utilizar sería RU, es el de 8.314 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Tenemos la temperatura 1, la temperatura 1 es de 200 Kelvin, la temperatura 2 es de 800 Kelvin, y hay que sustituir acá con los datos de A, B, C y D. Y al sustituir nos va a quedar que va a ser igual a 12.486.5 kilojoules sobre kilomol. ¿Sí? Esa sería la energía interna molar
y nos andan pidiendo el delta U en base másica. Entonces hacemos lo siguiente. En la tabla 1 buscamos el hidrógeno y vamos a ver su masa molar, que corresponde a 2.016 kilogramos sobre kilomol. Entonces dividimos el resultado que tuvimos en la parte de aquí arriba entre la masa molar, kilomol se simplifica y vamos a obtener que el cambio en la energía interna es de 6193.7 kilojoules por kilogramo. Esto con base a la tabla A2, inciso B. Ahora vamos a ver que nos piden el valor de Cb a la temperatura promedio. Entonces, nos vamos a ir a la tabla A2b, vamos a buscar el bloque del hidrógeno y lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. En la tabla A2b buscamos el bloque donde está hidrógeno y calculamos la temperatura promedio. La temperatura promedio en este caso es de 200 más 800 entre 2 y vamos a obtener que sería de 500 Kelvin. Entonces, a esta temperatura, en esta tabla, en el bloque del hidrógeno, vamos a obtener el calor específico a volumen constante promedio. Y vamos a ver que es de 10.389 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ya teniendo ese valor, lo que hacemos es que calculamos el cambio en la energía interna de la siguiente forma. Va a ser igual al calor específico o volumen constante promedio que te multiplique la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces vamos a sustituir. Es 10.389 multiplicado por la diferencia de temperatura que es T2 es 800 Kelvin, T1 es 200 Kelvin. Al hacer la operación vamos a tener que el cambio en la energía interna es de 6.233.4 kilojoules por kilogramo. Y ahí estaría el segundo resultado del primer ejemplo. Ahora nos falta el inciso C. El inciso C dice que utilicemos el valor del calor específico a volumen constante a temperatura ambiente. Para esto nos vamos a ir a la tabla A2A. En la tabla A2A están los calores específicos a 300 Kelvin. Por lo tanto, leemos el calor específico a volumen constante a 300 Kelvin para el hidrógeno va a ser igual a 10.183 kilojoules sobre kilogramo Kelvin y obtendríamos que el delta U va a ser igual a el calor específico volumen constante a 300 Kelvin multiplicado por T2 menos T1. Sustituimos y vamos a ver que sería de 6.109.8 kilojoules por kilogramo. Y con esto terminamos
de ver cómo se utiliza el calor específico a volumen constante de las tres tablas para el cálculo del cambio en la energía interna. Tenemos un tanque rígido de 3 metros cúbicos que contiene hidrógeno a 250 kilopascal y 550 Kelvin. Se enfría el gas hasta que su temperatura desciende a 350. Nos piden que determinemos la presión final en el tanque y la cantidad de calor transferido. En este caso, se está enfriando. Vamos a tener que hay calor de salida. Es un tanque rígido, por lo tanto no hay trabajo de frontera móvil. Y nos dan los datos en el enunciado. ¿Cómo lo resolvemos? Veamos. Primero vamos a determinar la presión final en el tanque. Como es un tanque rígido y el hidrógeno lo modelamos como gas ideal, vamos a utilizar la expresión que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y de aquí vamos a despejar la presión 2. Entonces sería presión 2 sería igual, la presión 1 nos lo están dando, es 250 kilopascal, que te multiplique, T2 pasa multiplicando, que sería de 350 Kelvin entre 550 Kelvin. Kelvin arriba y abajo se simplifica y vamos a obtener que la presión final va a ser igual de 159.1 kilopascal. Ahí estaría el inciso A. Para el inciso B nos piden la cantidad de calor transferido. En este caso vamos a hacer un balance de energía y vamos a recordar que el balance de energía para un sistema cerrado es energía de entrada menos energía de salida es igual al cambio en la energía interna. ¿Sí? Si analizamos nuevamente el ejercicio, vamos a ver que va a haber un calor de salida. Entonces aquí sería menos Q, que es lo que nos andan pidiendo, la cantidad de calor transferido. Y esto va a ser igual al cambio en la energía interna. Que el cambio en la energía interna va a ser igual a la masa por el cambio en la energía interna. Esto está en kilojoules por kilogramo. Al multiplicarlo por la masa que está en kilogramos, pues ya tendríamos kilojoules. Y recordando la definición, vamos a ver que sería masa. El delta U lo vamos a poner a partir del calor específico, que sería calor específico a volumen constante por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Lo que hacemos ahora es, este negativo lo va a absorber esta diferencia, por lo tanto el calor va a ser igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia T1 y T2. En este caso nos vamos a ir a la tabla A2, inciso B, y vamos a obtener el CB promedio. ¿Por qué? Tenemos las dos temperaturas, 550 y 350 Kelvin, entonces utilizamos el CB promedio. En esa tabla A2B, el CB promedio que se va a leer, en este caso el promedio entre 350 y 550 Kelvin es a 450 Kelvin se va a leer, vamos a obtener que para el hidrógeno es de 10.377 kilojoules sobre kilogramo
Kelvin. Nos falta la masa. La masa no tenemos la masa. El problema no nos da la masa, entonces vamos a ver de qué manera la calculamos. Utilizando la ecuación del gas ideal, vamos a ver que la masa va a ser igual. Aquí nos quedaría presión 1 por volumen entre la constante del hidrógeno por la temperatura 1. Vamos a sustituir. Vamos a ver que la presión 1 es de 250 kilopascal multiplicado por 3 metros cúbicos, y la R en la tabla 2.1 para el hidrógeno es de 4.124 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin por la temperatura 1, que es la de 550 Kelvin. 550 Kelvin. Si revisamos las unidades, kilopascal por metro cúbico se simplifica. Kelvin con Kelvin simplifica y nos va a quedar que la masa va a ser en kilogramos. Y nos va a dar un valor de 0.3307 kilogramos. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para sustituir en esta ecuación. Por lo tanto, al sustituir y multiplicar 0.3307 kilogramos por el calor específico de 10.377 kilojoules sobre kilogramo Kelvin y la diferencia de temperatura, que es de 550 y 350 Kelvin, vamos a obtener que el calor es de 686.3 kilojoules. Y aquí estaría lo del inciso B. El tercer ejercicio dice que tenemos un recipiente rígido con 10 libras masa de aire a 30 CIA y 65 grados Fahrenheit. Entonces se calienta hasta que su presión aumenta al doble. Determine, inciso A, el volumen del recipiente e inciso B, la cantidad de transferencia de calor. Para determinar el volumen del recipiente vamos a utilizar la ecuación del gas ideal. Y al despejar el volumen vamos a obtener que sería igual a la masa por la constante del aire, la temperatura al inicio, sobre la presión al inicio. Esto va a ser igual, tenemos la masa, son 10 libras masa, que te multiplique a la R del aire, nos vamos a ir a la tabla A1E, y corresponde a 0.3704 CIA por pie cúbico sobre libra masa Rankine por la temperatura de 65 grados Fahrenheit. A Rankine corresponde 525 Rankine, y esto va dividido entre 30 CIA. Revisamos unidades y vamos a tener libra masa sobre libra masa se simplifica, Rankine sobre Rankine se simplifica, y CIA con CIA se simplifica, y ya nos queda que el volumen es en pie cúbico. Ese volumen sería de
64.8 pie cúbico. Para determinar la cantidad de transferencia de calor es un recipiente rígido, no hay trabajo de frontera, por lo tanto Q es igual a delta U. Y el delta U sería igual a la masa por el calor específico a volumen constante del aire por la diferencia de temperaturas. Vamos a determinar la temperatura 2. Es un recipiente rígido, por lo tanto el volumen permanece constante y tendríamos que, para esa situación, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Al despejar, la temperatura 2 sería igual a la temperatura 1 que multiplique al cociente de presión 2 y presión 1. Nos dice que la presión aumenta al doble, entonces serían 2 veces el valor de la temperatura 1, que es de 525 Rankine. Y esto corresponde a 1050 Rankine. Ahora vamos a determinar la temperatura promedio para poder leer el CB a la temperatura promedio, que sería 1050 Rankine más 525 Rankine. Entre 2 nos daría 787.5 Rankine. Para utilizar la tabla A2EB, necesitamos esa temperatura en Fahrenheit, le restamos los 460 y vamos a obtener que serían 327.5 grados Fahrenheit. Por lo tanto, a esta temperatura, en la tabla A2EB, el CB promedio para el aire le corresponde a 0.1746 BTU sobre libra masa Rankine. Por lo tanto, la cantidad de transferencia de calor sería igual a la masa, es 10 libra masa por 0.1746 BTU sobre libra masa Rankine. Multiplica la diferencia de 1050 y 525 Rankine. Nos daría 916.7 BTU. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos argón que se comprime en un proceso politrópico con N igual a 1.2 de 120 kilopascal y 10 grados Celsius hasta 800 kilopascal en un dispositivo cilindro émbolo. Determine el trabajo y el calor durante este proceso de compresión en kilojoules por kilogramo. Para calcular el trabajo en un proceso politrópico utilizamos la fórmula de la constante del gas por la diferencia de temperatura sobre 1 menos N.
necesitamos determinar la temperatura 2. Partimos de que para un proceso politrópico tenemos presión por volumen a la n es igual a constante. Entonces sería presión 1 por volumen 1 a la n es igual a presión 2 por volumen 2 a la n. Y recordando la ecuación del gas ideal de PV es igual a la constante por la temperatura, el volumen sería igual a la constante del gas por la temperatura sobre la presión. Vamos a sustituir aquí y nos quedaría que sería presión 1, aquí sería R T sobre presión del punto 1 a la N es igual a presión 2 por R temperatura 2 sobre presión 2 a la N. R a la N a la izquierda con Rn a la derecha nos queda la unidad y por lo tanto la expresión sería presión 1. Presión 1 a la n que está en el denominador va a pasar arriba como presión 1 a la menos n por temperatura 1 a la n va a ser igual, lo mismo ocurre del lado derecho, presión 2 por presión 2 a la menos n por la temperatura 2 a la n. Vamos a acomodarla de tal manera que nos quede como presión 1, esto sería a la 1 menos n por temperatura 1 a la n es igual a presión 2 elevado a la 1 menos n por la temperatura 2 a la n. Y al hacer los despejes correspondientes nos quedaría que T2 sobre T1 va a ser igual a presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 menos n entre n. Y entonces tendríamos que la temperatura 2 va a ser igual, esa temperatura 1 tiene que estar en Kelvin, sería 283 Kelvin, que te multiplique, la presión 1 es de 120 kilopascal, la presión 2 es de 800 kilopascal, sería 1 menos 1.2 sobre 1.2. Y tendríamos que la temperatura en el punto 2 nos daría de 388.2 Kelvin. Sustituimos los datos ahora en la expresión y el trabajo sería igual. La R del argón lo obtenemos de la tabla A1. Sería 0.2081 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por la temperatura que tenemos aquí de 388.2 menos 283, esto es Kelvin, entre 1 menos 1.2. Revisando unidades, Kelvin sobre Kelvin simplifica y vamos a obtener que el trabajo daría negativo y sería de 109.5 kilojoules por kilogramo.
Entonces, el signo negativo es que es un trabajo de compresión. Para calcular el calor transferido, en este caso, esto es un trabajo de entrada. El calor se transfiere hacia los alrededores y va a ser igual a delta U. Por lo tanto, vamos a despejar Q y nos quedaría que sería igual a W menos el delta U lo cambiamos por el CB que te multiplica la diferencia de temperaturas. Al sustituir nos queda, sería 109.5 kilojoules por kilogramo menos este CB lo vamos a leer de la tabla A2 inciso A la temperatura de 300 Kelvin. Aunque tengamos las dos temperaturas para sacar la temperatura promedio, en la tabla A2B no viene un bloque del argón, por lo tanto tenemos que leer de la tabla A2A. Y ese valor a 300 Kelvin para el argón corresponde 0.3122 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por la diferencia de 388.2 y 283. Revisamos unidades. Kelvin sobre Kelvin nos da una unidad, por lo tanto tendríamos que al hacer la operación el calor transferido hacia los alrededores es de 76.7 kilojoules por kilogramo. El último ejercicio dice que un dispositivo de émbolo contiene 2.2 kilogramos de nitrógeno inicialmente a 100 kilopascal y 25 grados Celsius. Entonces se comprime lentamente el nitrógeno en un proceso politrópico durante el cual presión por volumen a la 1.3 es igual a constante hasta que su volumen se reduce a la mitad. Determine el trabajo y la transferencia de calor para este proceso. Utilizamos la misma fórmula del ejercicio anterior para el trabajo politrópico, nada más cambiando una parte debido a que tenemos la masa, por lo tanto el trabajo lo vamos a expresar en kilojoules y esto queda así. Es la masa por la constante del nitrógeno, te multiplica la diferencia de temperatura 1 menos n. La temperatura 2 la vamos a obtener a partir de la expresión anterior, pero no tenemos la presión 2. La presión 2 hay que calcularla utilizando que presión 1 por volumen 1 a la n es igual a presión 2 por volumen 2 a la n. Igual a presión 1, aquí tendríamos volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la n. En este caso la presión 1 es 100 kilopascal por, como nos dice que
el volumen se reduce a la mitad, el volumen 2 es un medio del volumen 1, por lo tanto el cociente nos queda 2 elevado a la n es 1.3 y esto nos da 246.2 kilopascal. Ya teniendo eso, podemos determinar la temperatura 2 en esta expresión. Y esa temperatura 2, al sustituirla, considerando que la temperatura 1 tiene que estar en Kelvin, sería igual a 366.8 Kelvin. Ahora vamos a sustituir en la fórmula del trabajo y esto sería igual a 2.2 kilogramos por la R del nitrógeno en la tabla 1 es 0.2968 kilojoules kilogramo Kelvin por es 366.8 menos 298 Kelvin. Y en el denominador 1 menos 1.3. Revisamos unidades y vamos a tener kilogramos sobre kilogramo simplifica, Kelvin sobre Kelvin simplifica. Y obtenemos que el trabajo es de menos 149.7 kilojoules. Para determinar la transferencia de calor vamos a hacer un balance de energía. En ese balance de energía vamos a considerar que esto es un trabajo de entrada, aquí está el signo negativo, y va a haber una pérdida de calor del dispositivo hacia los alrededores. Por lo tanto, el balance nos queda como trabajo menos calor es igual a delta U. El delta U va a ser igual a la masa por el calor específico a volumen constante, pero ese lo vamos a leer a la temperatura promedio, debido a que si vamos y revisamos la tabla A2B, tenemos un bloque para el nitrógeno multiplicado por la diferencia de temperatura. Entonces esto nos quedaría la masa, es de 2.2 kilogramos por el CB promedio del nitrógeno en la tabla A2B a la temperatura promedio de 332.4 Kelvin le corresponde 0.7436 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por 366.8 y 298 Kelvin. Kilogramo sobre kilogramo simplifica, Kelvin sobre Kelvin. Y obtenemos que el delta U es igual a
112.6 kilojoules. Por lo tanto, la transferencia de calor sería igual a 149.7 kilojoules. Le vamos a restar los 112.6 kilojoules y tenemos que sería de 37.1 kilojoules. Y con esto concluimos el análisis a estos ejercicios.